¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, yo soy Raúl Sánchez. Tardes, noches o madrugadas, a la hora que sea que estén viendo este video, bienvenidos a esta sección. Yo soy Raúl Sánchez de APA y el video que tengo aquí es para mostrarles cómo podemos resolver una de las secciones más comunes de psicométrico, que es la sección de sinónimos. Si ustedes no han hecho un diagnóstico, pueden aquí abajito encontrar un link para hacer el examen diagnóstico. Si el video lo están viendo como parte de la guía, pues seguramente ya hicieron el examen diagnóstico, ojalá que les haya ido muy bien. Si no les fue muy bien, pues entonces seguramente al final en el examen de práctica previo al examen real vamos a haber mejorado mucho si hacen estas secciones. Y bueno, sin preámbulo vamos a darle. En la sección de sinónimos que vamos a encontrar, pues ejercicios que se resuelven como este que tengo aquí atrás y que les voy a explicar. Pero antes quiero decirles un poquito, por ejemplo, déjenme checar, ¿cuál sería una buena definición de sinónimos? ¿Qué son los sinónimos? Sinónimos son palabras que tienen significados iguales o muy parecidos y que pertenecen a la misma categoría gramatical. Por lo tanto, y esta es la parte importante que debemos aterrizar, se pueden sustituir o intercambiar en un texto sin que el texto, sufra modificación en su sentido. Y los ejemplos que vienen en las secciones están atendiendo a esta pregunta completa por medio de un texto, ¿sí? Van a encontrar ejemplos como este y quiero pasarles tips, además de la indicación que viene escrita ahí en la guía de cómo se resuelve, y la sección de ejercicios explicados justamente tiene una explicación escrita de cómo se resuelve. Quiero pasarles algunos tips que les pueden servir y ser muy útiles. Primero, ustedes encontrarán ejercicios como este tipo. Que justamente empieza con esta frase: este tipo de ejercicios también está basado en la lógica y la coherencia. Y la palabra que viene aquí resaltada es coherencia. La indicación sería: encuentre el sinónimo de la palabra resaltada, ¿sí? En este caso es coherencia. Eso quiere decir que una de estas palabras, si yo la sustituyo por coherencia, el texto no pierde sentido ni se altera, ¿sí?, en su sentido original. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, mira, de entrada, nuestra mente se debe concentrar en la palabra que nos están dando aquí, resaltada, sin olvidar el contexto. Parece que es una frase que dice: este tipo de ejercicios, que puede referirse a los ejercicios sinónimos, está basado en la lógica. Sí, que por cierto lleva siempre en la lógica, y en la coherencia, ¿sí? Ahora, ¿qué palabras de estos tienen el mismo significado que coherencia? Bueno, coherencia, para empezar, se define como una relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo. Eso quiere decir no solamente que está organizada de manera que se entienda, sino que la relación es perfecta. ¿Cómo puedo saber que un texto tiene coherencia? Pues para empezar, cuando lo lees, se escucha bien. No hay una hilación mal entre, por ejemplo, las personas, el verbo y el complemento. Si este está, por ejemplo, en singular, pues también debe estar en singular, y también debe estar en singular. Si es masculino, debe estar masculino. Si es femenino, no podría decir: este tipo de ejercicios también está basado, por ejemplo, aquí podemos encontrar una palabra en plural, pero concuerda completamente con la precisión. También está basado en la lógica y la coherencia. Estoy hablando de todos los ejercicios, ¿no? O sea, este ejercicio tiene coherencia. Ahora, para no redundar, ¿cuál de estas palabras podría intercambiarla por coherencia? De entrada, y aquí vienen los tips, si tú batallas con el significado de una palabra, las respuestas te pueden ayudar, porque no va a haber dos palabras o dos opciones correctas. Entonces, el primer tip es que si de entrada no sabes el significado, pues vas a batallar un poco más que si tienes un acervo de palabras y entiendes más o menos su significado. ¿Cómo le puedo hacer? Primer tip: si no tienes tiempo ya, si tu examen es pronto, entonces practica con una guía como esta, pero
ten mucho cuidado de ir haciendo un acervo de palabras que no conoces y buscar el significado de todas. No solamente que revises que las tengas bien, sino todas las palabras que no sepas su significado, tienes que extraerlas y definirlas, ¿sí? Por otro lado, si tú lees, si eres un lector asiduo, o si lees, aunque no seas tan asiduo, pues vas a tener en tu haber, en tu diccionario mental, ya muchas palabras porque las has utilizado, ¿sí? Ahora, la recomendación inicial, tip número 1, si tienes tiempo, lee, empieza a leer, métete a leer libros que seguramente te van a gustar. Puedes descargar un montón de PDFs, puedes descargar libros escritos, hay lugares donde los regalan, o si tienes algún interés especial en algún libro, pues ve por él y empieza a leerlo. Es importante que leas para que implementes o para que amplíes tu acervo de palabras. Primer tip, lee, ¿sí? Segundo tip, o bueno, ahí mismo, intrínseco, si ya no hay tiempo para leer, pues haz un ejercicio, una sección como estos, y nunca dejes ninguna palabra que no sepa su significado sin definirlo y sin familiarizarte con él. Segundo punto, supongamos que ya estamos en el examen y no sabemos con claridad qué significa coherencia. Me voy a analizar las opciones. Miren, por ejemplo, aquí encuentro estas dos opciones, contradicción e incongruencia. Estas dos palabras, contradicción e incongruencia, tienen un significado parecido, ¿cierto? Contradictorio es que es lo contrario, incongruencia sería también algo que no queda, puede ser lo contrario, ojo, puede ser lo contrario, el chiste es que no queda, ¿sí? Y como estas palabras tienen un significado muy parecido, ¿qué pasa con ellas? No puede haber dos palabras verdaderas como respuesta correcta, entonces estas se eliminarían entre sí, estas no son, ¿sí? Pero ojo, aquí tengo un antónimo de incongruencia, o sea, una palabra que es incongruente, que no queda, congruente, que sí queda. Entonces yo sospecho en que esta palabra puede ser la correcta. Es un indicio, aun cuando no tenga claro los significados. Es un indicio y eso es lo que quiero que tengas como tips. Sobre todo, porque yo estoy seguro que va a ser imposible tener un acervo tan grande de palabras, sobre todo si no lees, pero con los indicios de las respuestas te puedes guiar. Y aquí yo encuentro que este sería un indicio. Ahora, si quisiera hacerlo de manera más complementaria, pues tendría que definir, por ejemplo, esta palabra que me queda y esta palabra que me queda, ¿sí? Razón, pues algo que tiene razón es algo que tiene lógica. Es decir, esta, ¿se fijan? Sería un sinónimo perfecto de lógica, por lo tanto tampoco me queda como el sinónimo de coherencia, al menos en este caso, ¿sí? Entonces me quedan dos opciones. ¿Vieron cómo el análisis de las respuestas, aun cuando no sé el significado bien de coherencia o no lo pudiera saber, entonces me lleva a tener ya un 50% de probabilidades? Estoy seguro que la respuesta correcta está entre estas dos. Ahora, vayamos con las definiciones. Para empezar, ¿qué significa coherencia? Se define como una relación lógica, ya les dije, que entre las partes o entre dos cosas, o entre las partes de un todo. ¿Y vehemencia qué significa? Bueno, vehemencia en realidad viene de vehemente, que se manifiesta como ímpetu, viveza o pasión. Algo que se hace con vehemencia es algo que se hace con pasión y no necesariamente requiere que sea un orden lógico entre las partes, es decir, no necesariamente tiene una relación con coherencia. Por lo tanto, sé que esta opción tampoco queda. Si yo sé, y si no, debo de saber que vehemencia significa pasión. Entonces, me quedo con congruencia, que por cierto, ¿sí? Es un sinónimo de coherencia. Es decir, también significa una relación lógica entre las partes de un todo o entre dos cosas, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta es congruencia. Lo que quiero mostrarte con este video no es algo que sea lo mismo o parecido a la explicación que te doy en la guía escrita. No. Ahí la guía está suficientemente clara de cómo se van a ir contestando. Incluso te va a ir definiendo las palabras para que sepas por qué esta es la respuesta correcta. Lo que quiero que entiendas en este video es que un ejercicio de sinónimos te sirve mucho, ¿sí? Aprender a jugar con las respuestas. Y si pones atención, a veces muchas de ellas se pueden eliminar, como lo hicimos aquí, que llegamos a la respuesta correcta casi por eliminación de las otras, ¿sí? Entonces, este es el tip, ¿sí? Que quiero que tengas en cuenta, ¿sí? No te preocupes tanto si no tienes alguna respuesta, porque para saber, imagínate, para saber qué palabra te podrían poner como sinónimo,
pues puede haber un acervo tan grande como el evaluador pueda tener su imaginación o su acervo grandísimo. Entonces, no necesitas saberte todas, pero es bien importante, primer tip, que leas. Si no tienes tiempo ya, si eres un lector asiduo, felicidades, va a ser todo más sencillo. Si no, pues mínimo haz toda la guía, contesta tu diagnóstico, haz las guías de secciones de ejercicios y haz el examen final, y toda esta práctica te va a ayudar muchísimo. Pero si a la hora de los fregadazos no encontraras de cualquier forma una de los significados de una de las palabras, puedes jugar con las respuestas de esta manera y te va a permitir llegar a la respuesta correcta. Esos son los tips, sin más preámbulo, de cómo se resuelve la sección de sinónimos. Chicos, ya saben que los aprecio, sigan adelante con su preparación y vamos a darle con todo. ¿Sí? Déjatelo guapa, yo voy a la APA.